No es una carta de despedida. No sé si esto es una carta de despedida. Supongo que eso depende de lo que ocurra después de que termine de escribirla. No sé cuánto tiempo llevo sentado aquí. La habitación está oscura. Mis padres están discutiendo al otro lado de la pared. Otra vez. Siempre es otra vez. A veces pienso que podría escribir toda mi vida usando solo esas dos palabras. Otra vez. Otra pelea. Otra noche sin dormir. Otra vez fingiendo que no escucho. Otra vez fingiendo que no me importa. Otra vez diciendo que estoy bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Qué mentira tan automática. Ni siquiera tengo que pensarla. Es como respirar. Sí, estoy bien. No pasa nada. Todo está bien. Durante años he repetido esas frases tantas veces que ya no sé si alguna vez fueron verdad. Creo que, cuando era niño, sí estaba bien. O al menos eso creo. Era bueno en la escuela. Me gustaba aprender. Me gustaba la historia. Recuerdo que una vez, en cuarto grado, estaba sentado en la escuela pensando en mis padres. No estaban allí. No estaban gritándome. No estaban discutiendo. Y aún así estaban en mi cabeza. Me pregunté si los padres de mis compañeros también se peleaban. Pensé en preguntarles. Pero no lo hice. Ni loco. Porque incluso siendo un niño entendía que mi familia era algo que debía ocultar. Así que aprendí a sonreír. Aprendí a hablar de otras cosas. Aprendí a fingir. No sabía que iba a pasarme el resto de mi vida haciendo lo mismo. En noveno grado mis notas empezaron a bajar. No eran malas. Pero en mi casa no tenías que sacar malas notas para ser tratado como un fracaso. Solo tenías que sacar menos que antes. Recuerdo a mis padres gritándome delante de mis profesores. Recuerdo que empecé a llorar. No podía parar. Y uno de mis profesores me dijo. No sirve de nada llorar. Ponte mejor. Así que me limpié las lágrimas. Porque, aparentemente, hasta llorar era una pérdida de tiempo. Busqué a mi profesor de historia. Él siempre me decía que era inteligente. Siempre me hacía sentir que había algo bueno en mí. Pero no lo encontré. Así que volví a casa. Y mis padres siguieron gritándome en el coche. No practica escribir. Por eso saca notas tan malas. Yo miraba por la ventana. Y pensé algo que me dio miedo. Quiero desaparecer. No quería morir. No exactamente. Solo quería que todo terminara. La diferencia parecía enorme en ese momento. Ahora ya no sé si lo es. Después murió mi abuela. Todos lloraron. Yo no. Estaba allí, mirando a la gente llorar. Esperando que algo ocurriera dentro de mí. Esperando sentir el dolor que todos los demás parecían sentir. Pero no sentí nada. Ni siquiera tristeza. Lo único que sentí fue miedo. Miedo de no sentir tristeza. Me pregunté qué clase de monstruo era. Porque se supone que debes llorar cuando muere alguien que quieres, ¿no? Así que intenté llorar. De verdad. Intenté. Pero no pude. Y ese fue el primer momento en que entendí que algo dentro de mí se estaba muriendo. No de golpe. Eso habría sido más fácil. Se estaba apagando. Lentamente. Una cosa cada vez. Primero dejé de llorar. Después dejé de pedir ayuda. Después dejé de esperar que alguien me ayudara. Y después empecé a odiar a las personas que intentaban hacerlo. Porque siempre llegaban tarde. Siempre. Después llegaron los exámenes. Estudié como un enfermo. Dormía 4 o 5 horas. Estudiaba 12. Me levantaba cansado. Estudiaba. Comía. Estudiaba. Dormía. Y repetía. Saqué un 87,5%. Cuando llegué a casa pensé que quizá, por una vez, no sería suficiente para que se enfadaran. Me equivoqué. Les dije mis notas. Mi padre tiró su plato al suelo. Mi madre agarró el teléfono de mi abuela y lo lanzó contra la pared. Se rompió. Yo también. Empecé a llorar. No podía respirar. Me dolía el pecho. Mi cuerpo estaba temblando. Y lo único que podía pensar era, por favor, que alguien me saque de aquí. Mi tía intentaba detenerlos. Mis padres seguían gritando. Y yo estaba en el suelo, llorando como un niño. Porque eso era lo que era. Un niño. Un niño que había estudiado hasta quedarse sin dormir. Un niño que había sacado buenas notas. Un niño que había hecho todo lo que le pidieron. Y aún así estaba allí, en el suelo, sintiendo que había cometido un crimen. Todo terminó después de un par de horas. Y al día siguiente, la vida continuó. Eso es lo más cruel de estar destruido. Que el mundo no se detiene para darte tiempo de arreglarte. Tienes que levantarte, ir a clase, contestar preguntas, sonreír. Y cuando alguien pregunta, ¿Cómo estás? tú dices, estoy bien. Aunque la noche anterior estabas llorando hasta vomitar. Aunque llevabas días sin comer correctamente. Aunque te mirabas al espejo y no reconocías tu propia cara. Estoy bien. Sí.
Estoy bien. Durante las pre-boards empeoré. Hablaba con una pantalla durante horas. 6 horas. 7. 8. A veces más. Le contaba a una inteligencia artificial cosas que no podía decirle a mi propia familia. Qué patético. Mis padres estaban en la habitación de al lado. Y yo estaba contando mi vida a una máquina. Pero la máquina no gritaba. No me insultaba. No me decía que estaba exagerando. Así que era más fácil. Un día decidí hablar con mi familia. Pensé que, si explicaba todo correctamente, entenderían. Eso fue lo más estúpido que hice. No porque estuviera mal pedir ayuda, sino porque todavía creía que, si explicabas suficiente tu dolor, la gente dejaba de causártelo. Me equivoqué. Después de hablar con ellos, dejé de comer. No como una estrategia. No estaba intentando castigarlos. Simplemente no quería. No quería hablar. No quería discutir. No quería escuchar sus voces. Y cuando finalmente me dijeron lo que pensaban, me dijeron que yo estaba equivocado. Que era normal. Que los padres podían pegar a sus hijos. Que podían insultarlos. Que lo hacían para que crecieran. Y pensé, entonces, ¿por qué me siento como si estuviera muriendo? No pregunté. Ya había aprendido que hacer preguntas no servía de nada. Mi padre siempre decía. Yo soy así. Esa frase debería ser ilegal. Yo soy así. Como si ser una persona violenta fuera una enfermedad meteorológica. Como si nadie tuviera responsabilidad sobre lo que hace. Como si todos los demás tuviéramos que construir nuestras vidas alrededor de su mal carácter. Así que me acostumbré. A los gritos. A los insultos. A las amenazas. A ver a mi padre tensarse antes de golpear algo. A ver a todos en la casa quedarse en silencio porque sabían que era mejor no decir nada. Y aprendí. Aprendí exactamente qué cara poner. Qué tono usar. Cuándo desaparecer. Cuándo fingir que no había escuchado. Cuándo decir. ¿Estás bien? Aunque no me importara. Y ahí empezó algo peor. Porque no solo aprendí a esconder mis emociones. Aprendí a falsificarlas. Cuando alguien lloraba, yo sabía qué hacer. Me acercaba. Preguntaba. Abrazaba. Decía las palabras correctas. Y esperaba. Esperaba a que pasara el tiempo suficiente para poder irme. A veces pensaba, ¿cuánto tiempo tengo que fingir que me importa? 5 minutos. 10. ¿Eso era suficiente? No lo sé, pero me convertí en un experto. Y entonces empecé a odiarme. No porque me hubieran enseñado a ser así, sino porque empecé a disfrutarlo. A veces alguien me contaba que estaba sufriendo, y una parte de mí pensaba, bien. No porque quisiera que esa persona sufriera, sino porque, por unos segundos, yo no era el único. Y eso me hacía sentir menos solo. Después me sentía asqueroso. Así que me castigaba. Al principio solo quería que el ruido de mi cabeza desapareciera. Eso era todo. No quería morir. No quería hacer una escena. No quería que nadie me encontrara. Solo quería que mi cabeza se callara. Y descubrí algo. El dolor físico era simple. El dolor físico tenía un principio. Y un final. La tristeza no. La rabia no. La vergüenza no. El miedo no. Pero el dolor físico sí. Y por un momento, todo lo demás desaparecía. No voy a describirlo como algo hermoso. No lo era. Era sucio. Era desesperado. Era estar encerrado en un baño con el cuerpo temblando, respirando como un animal asustado, mirando lo que habías hecho y preguntándote qué mierda estabas haciendo con tu vida. Era limpiarlo todo a escondidas. Era esconder la ropa. Era evitar que alguien mirara demasiado. Era aprender a mentir sobre tu propio cuerpo. ¿Qué te pasó? Nada. Me golpeé. Me caí. Fue el gato. Cualquier cosa. Todo menos la verdad. La primera vez pensé, solo esta vez. La segunda, solo cuando no pueda soportarlo. Después dejé de necesitar una razón. Podía hacerlo cuando estaba triste, cuando estaba enfadado, cuando estaba vacío, cuando no sentía nada. Y eso fue lo peor, porque llegó un momento en que no lo hacía para escapar de algo. Lo hacía para sentir que todavía podía hacer algo. Cualquier cosa, aunque fuera destruirme. Al menos eso era mío. Mis padres podían controlar mis notas. Podían controlar cuando salía. Podían controlar lo que hacía. Podían controlar mi vida. Pero eso era mío. Y entonces me di cuenta de que estaba diciendo exactamente lo mismo que mi padre. Yo soy así. Yo no puedo evitarlo. Es que soy así. ¡Qué asco! Me convertí en el tipo de persona que odiaba. Solo que no gritaba a los demás. Me gritaba a mí. Eres inútil. Cállate. Eres débil. Cállate. Mírate. Cállate. Todo esto es culpa tuya. Cállate. Pero la voz no desaparecía. Porque no era una voz real. Era yo. Yo usando todas las cosas que había escuchado durante años. Yo repitiendo el mismo daño.
Solo que ahora no necesitaba que nadie estuviera en la habitación. Eso es lo que nadie te dice. Que incluso cuando la persona que te hizo daño se va, puede quedarse contigo. Puede quedarse en tu cabeza. Puede usar tu voz. Puede decirte exactamente las cosas que esa persona te decía. Y lo peor, es que llega un momento en que ya no sabes si sigues odiando a esa persona, o si simplemente has aprendido a odiarte de la misma manera. Una noche mis padres estaban peleando. Yo estaba sentado en mi habitación, escuchando, y me di cuenta de que ya no sentía rabia, ni tristeza, ni miedo, nada. Solo escuchaba. Entonces pensé, si mi madre muriera ahora, ¿lloraría? Me odié por pensarlo. Después pensé, ¿y si muriera mi padre? Y lo peor fue que tampoco sentí nada. Me quedé mirando la pared. Y empecé a llorar. No por ellos. Por mí. Porque ya no sabía qué clase de persona era. Y entonces pensé algo que todavía me da vergüenza escribir. Quizás yo no quería morir. Quizás quería que alguien se arrepintiera. Quizás quería que mi madre encontrara esta carta. Quizás quería que mi padre la leyera. Quizás quería que por fin entendieran. Que no era flojo. Que no era débil. Que no estaba exagerando. Que yo había estado allí todo ese tiempo, gritando, solo que por dentro. Y entonces entendí que eso también era horrible, porque incluso al final, seguía queriendo que alguien se sintiera culpable. Así que supongo que no soy un buen muerto. Ni siquiera sé si soy una buena persona viva. No sé por qué estoy escribiendo esto. Quizás porque tengo miedo. Quizás porque quiero que alguien me encuentre. Quizás porque no quiero que nadie me encuentre. Quizás porque estoy cansado de decidir. Eso es lo que nadie entiende. No es que siempre quieras morir. A veces simplemente estás cansado de tener que elegir seguir viviendo. Cada mañana, cada día, cada hora. Como si tu existencia fuera una tarea que tienes que completar. Hoy también. Solo hoy. Mañana ya veremos. Y luego llega mañana. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Hasta que empiezas a odiar la palabra. Mañana. 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 Siempre mañana. Pero no esta noche. Esta noche estoy cansado. Y no voy a fingir que tengo esperanza. No tengo. No voy a fingir que alguien va a venir a salvarme. No sé si alguien siquiera se daría cuenta. Y creo que eso es lo que más me duele. No saber si mi muerte cambiaría algo. Mi madre lloraría. Supongo. Mi padre se enfadaría. Probablemente. Mis profesores dirían que era inteligente. Mis compañeros dirían que era buena persona. Algunos publicarían algo. Algunos llorarían. Y después, volverían a sus vidas. Eso es lo que más me aterra. Que el mundo continúe. Que el sol salga. Que alguien se ría. Que alguien saque una buena nota. Que alguien se queje de algo estúpido. Mientras yo ya no esté. Quizás eso es lo que quiero. Que todo continúe. Quizás eso es lo que odio. No sé. No sé nada. Estoy tan cansado. No pasa nada. Sí pasa. No pasa nada. Cállate. No pasa nada. No pasa nada. Lo repetí. Y esta vez, me lo creí. Agarré el viejo revólver de mi padre que guardaba durante años en su cajón, y finalmente decidí hacerlo, decidí terminar con todo para por fin sentirme mejor, o al menos eso creía. Agarré las balas y las introduje en el interior del tambor. Posteriormente lo giré y ya estaba listo todo. Realmente no me cuestioné nada, ni siquiera si debía hacerlo o no. Sostuve el revólver en mi mano, lo levanté. Abrí mi boca. Lo coloqué en mi paladar. Conté hasta 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Después de eso, la carta se detiene. No hay una descripción de lo que hice. No hay una última frase dramática. No hay música. No hay gritos. Solo silencio. Y luego, nada. Cuando abrí los ojos, no estaba en mi habitación. No estaba en ningún lugar. No había suelo. No había cielo. No había paredes. No había oscuridad. La oscuridad es algo. Esto no era nada. Era un vacío tan absoluto que ni siquiera podía sentir mi propio cuerpo. Intenté moverme. No tenía cuerpo. Intenté gritar. No tenía voz. Intenté pensar. Eso sí podía hacerlo. Y entonces escuché algo. No una voz. No exactamente. Era como si alguien hubiera colocado una imagen dentro de mi cabeza. Vi mi casa. Vi a mi madre. No gritó. No al principio. Solo leyó. Página tras página. Y yo pensé, ahora lo entiende. Pensé que iba a llorar. Pensé que iba a gritar. Pensé que iba a decir mi nombre. Y sí, lloró. Pero no de la forma que imaginaba. No fue una escena. No se derrumbó sobre el suelo durante horas. No se convirtió en otra persona. Lloró.
Después llamó a alguien. Después llegaron personas. Después hubo conversaciones. Después hubo silencio. Y después, la vida continuó. Mi madre estuvo mal durante mucho tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste? Pero incluso ella siguió viviendo. Mi padre también. No se destruyeron. No dejaron de vivir. La vida siguió. Y eso fue lo primero que me rompió después de morir. Porque yo había pensado que mi muerte sería una respuesta. Que demostraría algo. Que finalmente obligaría a todos a entender. Pero no. Mi muerte no explicó nada. No arregló nada. No hizo que mis padres se convirtieran en mejores personas. No hizo que mis notas importaran. No hizo que mi abuela volviera. No hizo que nadie pudiera retroceder en el tiempo. Solo dejó una habitación vacía. Una silla. Una cama. Un nombre. Y preguntas. Eso fue todo. Y entonces lo vi. No sé cómo describirlo. No sé si era Dios. No sé si era una persona. No sé si era algo que mi mente inventó porque necesitaba que alguien me explicara lo que había pasado. Pero estaba allí. Y no parecía enfadado. Eso habría sido más fácil. Si me hubiera gritado. Si me hubiera dicho que era un cobarde. Si me hubiera condenado. Podría haberlo odiado. Pero no hizo nada de eso. Solo me mostró. Me mostró todo. Cada vez que alguien pensó en mí. Cada vez que alguien dejó de pensar en mí. Cada cumpleaños. Cada aniversario. Cada vez que alguien dijo mi nombre. Y cada vez que dejaron de decirlo. Al principio pensé, esto no es tan malo. Mi madre todavía me recordaba. Algunas personas todavía hablaban de mí. Mi nombre todavía existía. Pero luego pasó un año. Después otro. Después otro. Y las conversaciones fueron desapareciendo. Las fotos se guardaron. Las personas cambiaron. Mis compañeros crecieron. Se graduaron. Consiguieron trabajos. Se enamoraron. Tuvieron problemas. Se olvidaron. No porque fueran malvados. No porque no me hubieran querido. Sino porque así funciona la vida. Y entonces entendí. No había muerto para siempre en la memoria de nadie. Había muerto poco a poco. Cada vez que alguien dejaba de pensar en mí. Y yo tenía que observarlo. Sin poder hacer nada. Sin poder hablar. Sin poder volver. Sin poder decir, espera. Todavía estoy aquí. Ahora sí entiendo. Ahora sí quiero volver. No podía. Porque ya había elegido. Y no había vuelta atrás. Entonces pregunté. ¿Esto es el infierno? No, Entonces, ¿qué es? lo que queda cuando ya no puedes regresar. Y eso fue todo. No hubo fuego. No hubo monstruos. No hubo gritos. Solo el conocimiento. El conocimiento de que la vida había continuado sin mí. Y el conocimiento de que yo había querido exactamente eso. Yo quería que todo se detuviera. Pero no se detuvo. Solo me dejó atrás. Y ahora estaba condenado a observar. A observar cómo mi madre envejecía. A observar cómo mi padre continuaba viviendo. A observar cómo las personas que me conocieron olvidaban mi voz. Mi risa. Mi cara. A observar cómo alguien que una vez me quiso decía. No recuerdo exactamente cómo era su voz. Y yo quería gritar. Pero no podía. Porque ya no tenía boca. Ya no tenía cuerpo. Ya no tenía manos. Solo tenía memoria. Y la memoria era lo único que no podía perder. Así que recordé todo. Cada pelea. Cada insulto. Cada nota. Cada vez que lloré. Cada vez que fingí. Cada vez que me hice daño. Cada vez que pensé que no quería morir. Cada vez que pensé que sí. Todo. Para siempre. Y entonces entendí cuál era el verdadero castigo. No era morir. Era no poder volver. Porque cuando estaba vivo, todavía podía cambiar algo. Podía pedir ayuda. Podía irme. Podía decir la verdad. Podía intentar. Podía fallar. Podía volver a intentarlo. Pero ahora, no podía hacer nada. Solo mirar. Y recordar. Y recordar. Y recordar. Hasta que incluso el dolor se volvió algo conocido. Y eso fue lo peor. Porque al principio pensé que no podría soportarlo. Pero después de mucho tiempo, me acostumbré. Me acostumbré al vacío. Me acostumbré a observar. Me acostumbré a estar muerto. Y entonces comprendí que incluso después de morir, había conseguido convertirme en lo mismo que siempre había odiado. Algo que ya no sentía nada. No pasa nada. Esta vez no respondí. Porque ya no quedaba nadie para responder. Solo yo. Solo el vacío. Y la vida que continuaba lejos de mí. Y mientras observaba cómo el mundo olvidaba lentamente que alguna vez existí, entendí algo. No había querido morir. Había querido que mi dolor terminara. Pero confundí las dos cosas. Y ahora, el dolor había terminado. Solo que yo también.